Entonces, si yo quiero saber si estoy viviendo una vida de fe en Jesús, tengo que echar un vistazo a ver cómo son mis sábados. Viene este cuarto ángel, que es el fuerte pregón, y es un ángel que trae la gloria de Dios para iluminar al mundo entero. O sea, eso se va a dar, sí o sí. Y en Testimonios para los Ministros, página 91, donde se habla de la justificación por la fe, y Ellen White amonesta a los líderes de la iglesia en aquel entonces. Ella dice que aunque estén luchando contra Dios, nada ni nadie, por muy erudito que sea, va a poder contrarrestar este mensaje. Entonces, el futuro doctrinal para nuestra iglesia es que la verdad va a ganar frente al error. El espíritu de profecía dice que la justificación por la fe es la gloria de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. ¿Alguien podría decirme qué es lo que causa el pecado entre Dios y nosotros? Separación. Así es. Y el libro de Isaías 59:2 lo dice muy claro. Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. El pecado causa separación de Dios. Ahora, Jesús, ¿qué creen que hace entre esa división? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué vino a ser Jesús? Según el apóstol Pablo. ¿Se recuerdan? La Biblia dice que Dios estaba en Cristo. ¿Qué cosa? Reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Así que Jesús nos une a Dios. El pecado nos separa, pero Jesús nos une. Ahora, esa unión ya fue realizada de forma mundial en la cruz por medio de Jesús. Pero esta reconciliación es una reconciliación de doble vía. Aunque Dios ya nos unió con Cristo al mundo, cada uno de nosotros debe unirse a Dios por medio de Jesús personalmente también. Y ahí está la cuestión. Esa es la justificación por la fe. Esa conexión que nosotros personalmente vamos a hacer con Dios. ¿Y qué implica esa reconciliación personal con Dios? Bueno, para eso hemos de entender lo que significa ser justificados por la fe. Y la justificación por la fe, les doy una descripción muy sencilla. Es ser hechos obedientes a Dios, a su ley, por medio de Jesús. Eso es la justificación por la fe. Ser hechos obedientes a la ley de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Por qué creen que debe ser por la fe en Jesucristo? ¿Alguien quisiera opinar? ¿Por qué hemos de ser obedientes a Dios, a su ley, por la fe en Jesucristo? ¿Por qué en Jesús? Yo puedo decir. A ver, porque Él es nuestro modelo perfecto. Porque él es al que yo tengo que mirarle para saber cómo yo debo ser como creyente aquí en esta tierra, y si no, nadie sería mi ejemplo, porque Él pudo todo. Él es el único que vivió esa vida de perfecta obediencia a la ley de Dios en nuestra propia carne caída, de manera que no tenemos excusa. Por eso, esa segunda vía, esa reconciliación personal que hemos de hacer con Dios, es ser hechos obedientes a la ley por la fe en Jesucristo, porque Él fue el único que vivió esa vida de obediencia. Él es nuestro modelo. Por eso es por la fe en Jesucristo. Así que si la justificación por la fe es ser hechos obedientes, y en resumen, hasta aquí, el pecado nos separa de Dios, pero Jesús
nos une a Dios. Esa unión ya fue realizada en la cruz. Dios con el mundo a través de Jesucristo. Por eso estamos vivos hoy. Por eso nacen bebés. Gracias a Jesús. Pero esa unión debe ser una unión de doble vía. Una reconciliación personal con nosotros y Dios también. Y esa reconciliación tiene que ver con obediencia a la ley de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Por qué por la fe? Porque Jesús fue el único que vivió una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. Así que Jesús es la base de nuestra fe. Y la justificación por la fe, queridos amigos y hermanos, estaba en ese punto, no es solo perdón por el pecado. Hemos creído que ser justificado por la fe es solo cuando viene una campaña y una persona se conmueve por el Espíritu Santo, le entrega a Jesús su vida y entonces fue justificada por la fe. Pero eso es algo parcial, porque de ahí en adelante, esa persona, ese nuevo creyente en Jesús, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir viviendo. Por lo tanto, tiene que seguir ahora obedeciendo, teniendo la vida como la que Jesús vivió. Así que la justificación por la fe no es solo el perdón por los pecados, es poder para obedecer. Qué bonito, qué maravilloso. Esa es la justificación por la fe, no solo el perdón por el pecado, sino poder para obedecer. Obedecer como Jesús obedeció. Ahora, esa vida de obediencia, esa obediencia, no llegamos a ser obedientes haciendo nosotros. ¿Sí? Porque entonces cualquier persona que se mentalizara en obedecer en este día podría ser justo, podría ser obediente. ¿Y qué necesidad habría de Jesús? Ninguna. Por eso no llegamos a ser obedientes haciendo, sino creyendo en Jesús y en su poder. Así llegamos a ser justificados, así llegamos a ser obedientes por la fe en Jesucristo. Y es que aunque en un día nosotros hayamos hecho todo lo que la ley exige, aún tenemos, ¿qué cosa? El problema de nuestros pecados pasados. Así que necesitamos a Jesús sí o sí, tanto para el perdón como de los pecados, como para obedecer. Y puede que yo obedezca un día completo, pero mañana, si yo no estoy con Jesús, voy a desobedecer inevitablemente. Por eso dice Pablo que cada día tengo que morir. Con Cristo estoy justamente crucificado. Exactamente. Cada día. Exactamente. Yo puedo decir que hoy obedecí perfectamente, pero mañana es imposible que sin Jesús podamos llevar una vida de obediencia perfecta. Solo es por medio del poder de Jesús. Así que la justificación es tanto el perdón por los pecados, sí, pero también poder para obedecer. Ahora, ¿en qué consiste esta obediencia? Bueno, el Espíritu de Profecía dice que la justificación por la fe es la gloria de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Así que la justificación por la fe, entonces, es que yo me olvide de mí y fije mis ojos en Jesús. Esa es la justificación por la fe. Me olvido de lo que yo puedo hacer y pongo mi mirada en Jesús para ver lo que Él puede hacer en mi vida. Y el mejor ejemplo de esto es la observancia del sábado. Y ustedes dirán, uy, qué legalista esto. No, lo que pasa es que hemos llevado una observancia del sábado legalista. Una observancia del sábado de letra. Una observancia del sábado queriendo yo hacer, pero no creer. Una observancia del sábado sin Jesús. El mejor ejemplo de la justificación por la fe, donde yo me olvido de mí y fijo mi vista en Jesús, es la observancia del sábado. ¿Por qué? Porque la observancia del sábado, ¿qué es?
Es un día donde me olvido de mis obras y yo contemplo las obras de Dios. ¿Cómo yo saber si estoy el reposo verdadero, el verdadero reposo exterior del sábado? El verdadero reposo exterior del sábado es evidencia del verdadero reposo interior que Jesús me ha dado. Entonces, si yo quiero saber si estoy viviendo una vida de fe en Jesús, tengo que echar un vistazo a ver cómo son mis sábados, cómo guardo yo el sábado. ¿Sí? Aquí estamos entrando ya a algo práctico. Si yo quiero saber si estoy viviendo por fe, tengo que ver atrás cómo estoy guardando el sábado. ¿Será que en el día del sábado yo no me ando preocupando por el negocio, por el examen que tengo, por cualquier cosa que tenga que ver con mí? Es evidencia de que no estoy viviendo una vida de fe. No estoy reposando en Jesús. No me estoy olvidando de mí. Pero cuando yo me olvido de todo eso y disfruto del día del sábado, fijando mis ojos en Jesús y viendo las maravillas de su creación, contemplándolo a Él en la creación, en la naturaleza, en todo, entonces yo puedo saber que así debe ser mi vida de fe. Así que, amigos, hermanos, si queremos saber si estamos viviendo una vida de fe, echemos un vistazo atrás a nuestra observancia del sábado. Y si no lo hemos hecho hasta ahora como debe ser, pues qué bonito saber cuando el Señor toca nuestro corazón, abre nuestros ojos y nos dice, mira, estás haciendo esto algo mal. Porque es mejor que nos digan que estamos haciendo algo mal y podamos corregirnos, que creer que no estamos haciendo nada malo cuando lo es, porque no nos podremos corregir. Así que el verdadero reposo exterior del sábado es evidencia del reposo interior de que Jesús nos da. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ser justificados por la fe? Bueno, yo les doy los pasos que la Biblia dice. Arrepentirnos de nuestros pecados. El primer paso. ¿Cómo nos arrepentimos? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es sentir pesar por el pecado y abandonarlo. Y luego entregarle todo de mí a Jesús. ¿Pero qué implica entregarle todo a Jesús? Pues implica no reservarme nada detrás de la espalda. Todo significa mi tiempo, mis estudios o lo que hago. No significa renunciar a mis planes, a mis proyectos, a mis sueños. Significa entregarle a Él todo para que Él haga su voluntad en mi vida. Proclamarlo como el Señor de mi vida. Y muy importante, renovar esa entrega diariamente, como lo dijo el hermano David. Debemos renovar nuestra entrega a Jesús diariamente. Como dijo el apóstol Pablo, cada día debemos morir. Esa es la santificación. Es renovar cada día esa vida de obediencia. Esa es la santificación. Primera de Pedro 1:2 dice que la santificación tiene que ver con la obediencia. Entonces, esta vida, hermanos, para finalizar, esta vida, la vida del cristiano, es una vida de obediencia y por lo tanto es una vida ¿de qué? Una vida de fe. Como está escrito, el justo, o sea, el obediente, por la fe vivirá. ¿Y cómo se vive cómo se mira esa vida de obediencia? ¿Cómo se mira esa vida de obediencia a la ley de Dios? Hagámoslo práctico. Bueno, esa vida de obediencia, esa vida de justificación por la fe, se ve reflejada en una vida de amor y servicio a Dios y al prójimo. Así se ve reflejada una vida de justificación por la fe en Jesús. Una vida de amor y servicio a Dios y al prójimo. Con eso tiene que ver la ley. ¿Y cómo amar a mi prójimo? ¿Y cómo amar a mi prójimo?
Primero, teniendo a Cristo en mi corazón. Y entonces el mandamiento número 6 al 10 se va a manifestar en mi vida. Y ustedes ya saben cuáles son el mandamiento 6 al 10. ¿Cuáles son? Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás. Pero hagámoslo personal. Hagámoslo algo que yo pueda entender. ¿Qué significa el sexto mandamiento? Respetar a mi padre y a mi madre. Bueno, significa que yo voy a obedecerles siempre y cuando eso no esté, o sea, siempre y cuando mi lealtad a Dios no se vea afectada. Obedecer a mi padre y a mi madre. El séptimo mandamiento, el sexto fue el quinto mandamiento. El sexto mandamiento, no matarás. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo aplicarlo yo a mi vida? Porque pues no vemos a todos ahí asesinando a personas, pero no matarás también tiene una aplicación diaria. No nos enojemos con nuestro hermano cuando nos dice algo malo, cuando nos insulta. ¿Qué hemos de hacer? No devolver mal por mal, sino que devolver bien por el mal que nos hace. Es algo como lo podríamos hacer. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Bueno, aquí puede entrar la fidelidad tanto en el noviazgo como en el matrimonio. Fidelidad tanto en el noviazgo como en el matrimonio. El octavo mandamiento, no robarás. Aquí puede entrar la fidelidad a los diezmos y a las ofrendas. Noveno mandamiento, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Aquí puede entrar no andar chismeando. Y el chisme no solamente es decir cosas malas de alguien, sino también cosas buenas, pero que no se conocen a ciencia cierta. Y el décimo mandamiento, no codiciar. ¿Cómo lo podemos aplicar a mi vida? Bueno, estando conforme con lo que Dios me ha dado hasta ahora, sin codiciar lo de mis hermanos, lo de mi prójimo. Así que, hermanos, los mandamientos entonces, el amar a Dios y el amar al prójimo, los mandamientos se vuelven en promesas, no en restricciones. ¿Cuántos habían visto los mandamientos de esta manera? Los mandamientos se vuelven en promesas. Dios nos dice que si creemos en Jesús y renovamos nuestra vida diaria con Él, los mandamientos van a ser promesas que Él nos hace a nosotros. Nos dice, hoy tú vas a respetar a tu padre siempre y cuando tu lealtad a mí no se vea afectada. Como tú creíste en Jesús y renovaste tu vida hoy, entonces hoy te prometo que en tu noviazgo, en tu matrimonio, irá bien. Prometo que te voy a dar la victoria sobre el chisme. Te prometo que te voy a dar conformidad con lo que te he dado hasta ahora. Y así, los mandamientos se vuelven promesas. ¿Qué nos toca entonces, hermanos? ¿Qué nos toca hacer? Nos toca creer. Creer. Esa es la justificación por la fe. Una vida de obediencia por la fe. Fe en que Dios perdona mi pecado, sí, pero también puede darme poder para vivir una vida de obediencia a su ley. Y esa vida de obediencia se manifiesta en el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso es la justificación por la fe, queridos hermanos. Y para experimentarla, debemos renovar nuestra vida diariamente con Jesús. No dejar de leer la Biblia, mantenernos en oración y testificar de Jesús. Eso es todo. Justamente mencionaba un pastor que conocimos de que nosotros debemos de también en nuestro espacio de oración agradecer. Y ese agradecimiento nos va a ir desplazando esa codicia, que a la final es no conformidad con lo que tenemos. Muy, muy interesante. Y quisiera hacerte una pregunta. En nuestra iglesia adventista se menciona que sucedió este mensaje en 1888, pero nos gustaría que nos expliques un poco qué sucedió en esa fecha y por qué
hay ciertas citas donde menciona de que rechazamos este mensaje de la justificación por la fe. Claro que sí, hermano. En esos años, 1888, pero antes, los adventistas habían llegado a tener un orgullo doctrinal. Los líderes eran orgullosos porque nuestra base doctrinal es sólida, porque está fundamentada en la Biblia. El santuario, el sábado, la ley de Dios, el estado de los muertos, todo tiene base bíblica. Y no había quien, y no hay quien pueda refutar la verdad. Entonces los líderes estaban enfocados en lo que ellos podían hacer. Somos buenos refutando el error, la ley de Dios. Pero se había perdido de vista ¿a quién? A Jesús. Dios manda en 1888 un mensaje cristocéntrico que invita a las personas a olvidarse de sí mismos y enfocar su mirada en Jesús. A decirles que es posible vivir una vida de obediencia a la ley de Dios, no haciendo, sino creyendo. Y eso no les gustó. Querían seguir haciendo. Entonces, muchas cosas teológicas como tal, que estuvieron ahí, y los líderes como tal vienen y pues no aceptan este mensaje. La Manna White, Jones y Wagoner estuvieron allí insistiendo, y esa es la razón por la que el Espíritu de Profecía amonesta a los líderes de la iglesia, de que están luchando contra Dios. Ese es un poquito el contexto. Es un poquito el contexto de lo que pasó en esa fecha, y por eso es que muchos hermanos creen que para que podamos avanzar como pueblo, debe haber también un arrepentimiento de liderazgo, por así decirlo. Y podemos orar para que eso llegue a suceder. En esta conferencia general que hubo hace poco, podría haberse dado eso, pero lastimosamente no se dio exactamente como se esperaba. Pero Dios va dirigiendo a su pueblo. Somos la iglesia militante, no la iglesia triunfante, pero pronto seremos la iglesia triunfante. Y para eso tenemos que orar por nuestra iglesia, no salirnos del barco, mantenernos firmes, sabiendo que Jesús lo va dirigiendo. Y pronto, pues, sabemos que la lluvia tardía será derramada en los corazones de aquellos que estaban preparándose. Así que es un poco el contexto que podría dar, hermano. Estaba tratando de buscar aquí el versículo donde dice que los hombres le preguntaron a Cristo cuál es la primera obra, ¿no?, que hay que hacer, y entonces me recordó lo que Eric menciona. ¿Y la primera obra cuál es? Que dijo Cristo, es creer. Y es algo que creo que también lo había olvidado. En realidad hay que creer y pedirle a Dios que nos ayude a creer. Y en Deuteronomio 31:15, si no me recuerdo, menciona que ante nosotros ha puesto Dios la bendición y la maldición. Escogeos pues, dice, escogeos pues. Entonces, qué lindo es cómo el Señor nos da ese libre albedrío, ¿verdad? Esa libertad en Él, porque el reino de los cielos es libertad de poder escoger. Van a haber quizá pruebas en este transitar, pero con la ayuda de Dios, todo va a ser más ligero. Y menciono esa parte de las pruebas en realidad porque es una batalla del yo constantemente, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y pienso que para mí ha sido muy enriquecedora esta sesión, este tema, porque como joven pienso que a veces uno dice, bueno, solo yo estoy intentando, o a veces no hay más jóvenes y así, pero vemos acá, queridos chicos, que el Señor nos está guiando. El Señor quiere que en realidad podamos poner todo sobre el altar, todo, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestros anhelos, deseos, para que Él pueda quemar lo que no está bien en ese transitar, que Él nos ayude en realidad a creer, que es algo tan bonito que yo en realidad creo que lo había olvidado, y le agradezco a Dios por este tema, que me ayude a creer,
para que Él pueda hacer de mí lo que yo no puedo, sino que Él haga en realidad. Entonces todo lo que podamos hacer sea para gloria y honra de Él. Así que yo estoy muy agradecida con Dios por esta reunión y por cada uno de ustedes. No dejemos de conectarnos porque Dios quiere que podamos seguir aprendiendo. Aquí podemos seguir aprendiendo, pero aún más personalmente buscándole cada uno de nosotros en las mañanas, en oración. Y quiero decirles que yo había leído hace 2 semanas que hay que orar, hay que también servir, trabajar en la obra de Dios, pero también estudiar su palabra y son cosas que podemos hacerlo. No hay que pensar tanto para hacer el bien, no hay que pensar tanto para hacer el bien, sino decirle, Señor, que pueda fluir porque tú estás en mi corazón, porque tú vives en mí. Así que el Señor permita que podamos tener muchísimas victorias espirituales, queridos chicos. Muchas gracias, Eric, que el Señor te bendiga y David también. Gloria a Dios. Gracias, Belén, gracias. Bueno, tengo otra pregunta. Y esta pregunta creo que te va a poner a pensar un poquito. Es acerca de qué has leído acerca del futuro. La hermana White menciona algo con respecto al futuro de nuestra iglesia, porque actualmente tenemos en este tema de la justificación por la fe, tenemos una división. Tenemos pastores como Dot Bachelor, tenemos pastores como Esteban Bor, donde mencionan muy bien este tema de la justificación por la fe, Denis Priebe, y muchos líderes que están a favor, pero también la mayoría, por el otro lado, la mayoría de los líderes de nuestra iglesia están en contra del tema de la justificación por la fe, tal como fue heredada de nosotros por Wagner Jones, Lena White, en esas épocas de 1888. Y tienen una versión evangélica de esto, pero es la mayoría. Sin embargo, la minoría, así tipo Caleb y Josué, estamos con un mensaje que Dios nos dio en 1888. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro de la iglesia? ¿Qué va a suceder con nosotros? ¿Qué va a pasar a nivel doctrinal? Porque tenemos teólogos como George Knight, donde justamente están en contra de esta justificación por la fe. ¿Qué has averiguado tú acerca del espíritu de profecía con respecto al futuro de nuestra iglesia con respecto a esto? Qué buena pregunta, hermano, y lo primero que se me viene a la mente es Apocalipsis 18, 1 al 4, que dice que viene este cuarto ángel, que es el fuerte pregón, y es un ángel que trae la gloria de Dios para iluminar al mundo entero. O sea, eso se va a dar, sí o sí. Y en Testimonios para los Ministros, página 91, donde se habla de la justificación por la fe, y Ellen White amonesta a los líderes de la iglesia en aquel entonces. Ella dice que aunque estén luchando contra Dios, nada ni nadie, por muy erudito que sea, va a poder contrarrestar este mensaje. Entonces, el futuro doctrinal para nuestra iglesia es que la verdad va a ganar frente al error. Porque Dios es un Dios que no tiene derrotas. Y la verdad solo es una. Ahora, muy importante, no solamente tenemos que no mentir, sino decir la verdad. Así que ese es el futuro que nos espera a nuestra iglesia según lo dice la Biblia, el Espíritu profecía. La verdad va a ganar. Y Dios va a ganar. Así que lo que debemos de hacer es mantenernos firmes en estas turbulencias que están azotando el barco. Y que como el Espíritu profecía dice, aunque la iglesia parezca que está por caer, no caerá. Porque Jesús lo va dirigiendo el barco y llegaremos hacia el puerto seguro. Tenemos, como es la cita maravillosa que ella da, no tenemos que dudar del futuro. Tenemos que recordar cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Es lo que puedo decirte, hermano. Dios va a ganar. La verdad va a ganar. Gracias, Eric. Gracias por darnos ese también ánimo. Vamos a darle paso también a Eli para que pueda contestar, para preguntar. Buenos días. Yo quería hacer también 2 preguntas. La primera es que, ¿qué le dirías tú a un joven
que en su niñez conoció el Evangelio, pero que Satanás pues lo envolvió con todas las cosas que el mundo ofrece. Y cuando alguien de más edad pues intenta aconsejarlo, guiarlo, pues menciona que, bueno, es que tú ya viviste, déjame vivir a mí, tú me lo estás aconsejando porque tú ya disfrutaste. Déjame a mí disfrutar y ya cuando yo alcance una edad más elevada, ahí yo podré tomar tu consejo. Pero, ¿qué le dirías tú a alguien como de tu edad? ¿Qué hiciste tú? Y eso también pues sería parte de mi segunda pregunta. ¿Cómo tú libras tus batallas ya en ejemplos reales, en ejemplos de cotidianos? ¿Cómo haces tú para que poder avanzar en un mundo donde está lleno de tentaciones y especialmente para los jóvenes que todo su círculo de amigos y todo están llevándolos para prácticas que no son adecuadas? ¿Qué le podrías decir? ¿Cómo pudieses tú aconsejar a los jóvenes para que puedan librar esta batalla? Bueno, aquellos que han nacido en el mensaje adventista o no adventista, pero que han nacido en un hogar cristiano, normalmente tienen una fe prestada de sus padres. Y cuando llegan a ese momento de tienen que entrar a la universidad, empiezan a desligarse de esa fe prestada, empiezan a sentir que algo les falta, empiezan a sentir ese vacío. Y Satanás ahí se aprovecha y les hace creer que lo que necesitan es el mundo y que lo que necesitan es ceder a las tentaciones de Satanás para llenar ese vacío. Pero es el enemigo haciéndoles creer eso, esa mentira. Porque todos tenemos un vacío del tamaño de Dios que solo Él puede llenar. Entonces, lo que necesitamos, yo le diría a ese joven, lo que necesitas no es el mundo, es el enemigo que te está haciendo creer eso. Lo que necesitas es a Dios, es a Jesús. Y yo le invitaría a que abra sus ojos, a que escuche experiencias de otras personas que les sucedió lo mismo, que se fueron al mundo creyendo que con eso iban a llenarse y regresaron a Jesús tiempo después, pero dolidos, golpeados. Entonces, aprender de las experiencias ajenas. Y como dice un dicho, ¿cómo es ese dicho que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Bueno, aprender de las experiencias ajenas y entender que es solo Jesús el que nos llena, es ese vacío. ¿Cómo Dios me ha ayudado a, de alguna manera, mantenerme firme hasta aquí? Pues por Jesús. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, algo que sí he hecho es no descuidar mi lectura diaria de la Biblia. Al menos un capítulo en la mañana y un capítulo en la noche. Y qué mejor que acompañarlo con unas 2 páginas del Espíritu de Profecía. Pero ese devocional diario, y tanto en la mañana como en la noche. La oración, abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Me siento así, Señor. Tengo este plan. ¿Qué piensas? Hablar con Él. Hoy estoy enojado contigo porque parece que este plan que tenía me lo has truncado. Y hablar con Dios. Abrirle a Dios nuestro corazón como un amigo. La oración. Y la testificación también muy importante. ¿Cómo nosotros testificamos? Todos tenemos diferentes maneras. En mi caso, puede ser por redes sociales, pero en el caso de otra persona, puede ser en su trabajo, puede ser en su negocio. Alguien que va manejando, que maneja Uber o taxi, puede testificar, puede poner la radio adventista y cuando la persona le pregunte ¿qué cantos tan bonitos? ¿Qué predicación tan bonita? ¿Qué radio es? Pues tener listo ahí una hojita con la información de la radio, de la iglesia, una cita bíblica y algo. Está testificando. Otra persona puede hacerlo desde su casa,
Cuando llegan, yo qué sé, personas a tocar su puerta, vestidos de una manera peculiar, explicarles lo que la Biblia dice. Todos podemos, como decía un pastor ayer, salar de una manera diferente. No todos tenemos la misma manera, pero la testificación es importante. Esas 3 cosas son las que me han ayudado a mí. Y quiero invitarlos a que no descuidemos eso. Quería pedirte que puedas cerrar con una oración, pero no sin antes decirles a los chicos que el canal tuyo, aquí lo puedo poner en pantalla para que se puedan ir a suscribir. Realmente tienes un contenido bastante interesante acerca de las refutaciones de las cosas de Ellen White, muchas preguntas que a veces nosotros tenemos, aparentes contradicciones, pero muy interesante el material que tienes aquí. Y agradecemos mucho por dedicar también tu tiempo a poder producir y crear este contenido que es muy valioso. Nosotros hacemos contenido adventista, somos muy escasos y sobre todo en habla hispana. Así que te insto a que sigas adelante y que Dios te bendiga. Ciérranos con una oración, por favor. Amén. Querido Dios, te damos gracias porque en esta mañana nos permites estudiar de una manera corta pero profunda sobre la justificación por la fe. Hemos entendido, Señor, que el pecado nos separa de ti, pero tú has tomado la iniciativa y nos has reconciliado al mundo contigo a través de Cristo. Ese puente ya ha sido puesto sobre el abismo, pero hoy quieres que nosotros lo crucemos. Quieres que nos reconciliemos personalmente contigo también. Y esa reconciliación hemos visto que tiene que ver con llegar a ser obedientes a tu ley, por la fe en Jesucristo. Porque Él fue el que manifestó esa vida de perfecta obediencia. Él es la base de nuestra fe. Él es nuestro modelo. Por eso queremos ser obedientes a tu ley, fijando los ojos en Cristo, en su vida perfecta, en su vida de obediencia. Ayúdanos, Señor, a poder examinar nuestros corazones, nuestras vidas, a preguntarnos, ¿estoy viviendo por fe? Y para eso ver atrás cómo han sido nuestras observancias del sábado. Nos hemos enfocado en lo que nosotros tenemos que hacer, en nuestros planes, en nuestro trabajo, en nuestro negocio. ¿Nos hemos olvidado de nosotros en tu día santo? ¿O estamos reposando en Jesús? Si nos hemos enfocado en nosotros y no hemos reposado en Jesús en tu día santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos a creer, a fijar en los ojos en Jesús en tu día santo, pues el reposo exterior y verdadero del sábado es evidencia del reposo que Jesús nos da. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día tomado de tu mano, a poner todo sobre el altar, a renovar esa entrega diariamente, a vivir por fe, a comprender que la justificación por la fe no es solo el perdón de nuestros pecados pasados, cuando un día creímos en Jesús, sino una renovación diaria y entregar nuestra vida a ti todo el tiempo. Ayúdanos, Señor, a manifestar el amor hacia nuestro prójimo, como lo dice tu palabra. Danos poder para obedecer. Ayúdanos a ver a Jesús y a fijar nuestros ojos en Él. Te pido, Señor, por este ministerio, por el hermano David, por todos los que le acompañan, por estas reuniones, que sigan adelante, y a cada uno de nosotros, a los jóvenes, a la iglesia en general, nos permita, Señor, aferrarnos de Cristo. En el nombre de Jesús, amén.